César tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Lo primero que quiero decir con respecto al presupuesto tiene que ver con el mismo mensaje de elevación que realiza la señora gobernadora a la Cámara, en donde textualmente señala, refiriéndose al proyecto: dicho proyecto, el presupuesto, se eleva en un contexto macroeconómico dominado por los desafíos que impone la coyuntura de la pandemia, generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, el cual demanda políticas públicas activas de contención sanitaria, social y económica de la población, que atenúen los efectos negativos en el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, las cuales pretenden articularse a las políticas públicas nacionales para consolidar la protección social de los sectores más vulnerables de la provincia. Y creo que que es el concepto general que políticamente, de alguna manera, intenta abarcar este presupuesto, precisamente es donde fracasa. Y fracasa porque es un presupuesto que, preveyendo un gasto de un aumento con respecto al presupuesto anterior, que era de 95.000 millones, del 28%, se ubica por debajo de la inflación prevista, que va a ser aproximadamente un 40%. Y la primera caracterización que se puede encontrar de la propia lectura es que el Estado está prácticamente ausente en materia económica, porque no propone ningún mecanismo, no está presupuestados mecanismos para el financiamiento de estímulo del desarrollo de la economía, precisamente lo que dice el mensaje de elevación. De hecho, ahí hubo un dato que no señaló la diputada propinante, pero tiene que ver con el gasto de inversión prevista para las obras públicas en la provincia, a través de principalmente tres entes que son los esenciales para esto, que es el IDU, Vialidad y UNEPOX, y totalizan 3.744 millones de pesos. Esto es un 3,08% del presupuesto provincial. Obviamente que nada tiene que ver con las buenas intenciones, las inversiones previstas. Esto se puede ver claramente en la planilla número 19 del presupuesto, en donde se señalan, a modo de ejemplo, la tomo, disculpen un segundo que llego a la planilla 19, la realización de 4 viviendas, 10 viviendas para Perito Moreno, 6 viviendas para Puerto Deseado, 4 viviendas para Santa Cruz, así a modo ejemplificativo de las obras públicas previstas en este presupuesto, que teóricamente es para garantizar la expansión en este tiempo en donde los presupuestos, en general, en función de la recesión vivida durante este año, están tratando de garantizar la expansión en el gasto y el crecimiento. Bueno, ¿qué decir sobre la cuestión de la pauta salarial? Digamos, con una inflación proyectada en el presupuesto nacional del 29%, y que diversos economistas no ubican el 29%, el mismo Banco Central ha tomado valores que prevén un índice de precios superior al 48% o alrededor del 48%, en personal solo se fija del 28% que decíamos que había de aumento entre un presupuesto y otro. Para personal se fija eventualmente una partida mayor del 21%. Pero por otro lado, se esperan, hay entre más agentes, con lo cual los aumentos previstos para el año próximo van a estar muy lejos de la inflación. Esperemos también que los próximos agentes que ingresen a la administración pública sean también para el servicio de salud o educación y no para completar una agencia de medios, creo que en este tiempo y con estas urgencias económicas absolutamente innecesarias. Esto, bueno, claramente augura una caída en el salario real de los trabajadores y de esa manera, si se quiere, se prolonga lo que se viene dando en los últimos años en el gobierno de Alicia, la caída real en términos de salario de los trabajadores públicos, las jubiladas
pensionados y pensionadas. Hay un dato que no es menor, que el INDEC estimó en el último tiempo, para octubre, acá tengo los datos, un índice, para no estar por debajo del índice de pobreza, de 49.912 pesos, que realmente en el ámbito de la administración pública no es un sector importante el que llega a esa cifra. Esto realmente es los jubilados y los pensionados y el aporte solidario, que lamentablemente hubo dos proyectos en la Cámara, uno que avanzó del diputado Miñones y otro de nuestra autoría que quedó en comisiones, pero que apuntaba de alguna manera a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas, que en este tiempo, muchas veces atado a los porcentajes de los activos, de los sueldos de los activos, o no recibían los aumentos en tiempo y forma o recibían menos de este porcentaje. Con lo cual es otra forma de donde se están licuando el salario y otra forma de ajuste dentro del presupuesto. De hecho, este presupuesto en parte se está financiando con la disminución de las remuneraciones reales de los agentes públicos. Una cosa esencial que también se enuncia en la elevación del proyecto, que tiene que ver con la recuperación de la pospandemia. Esta recuperación de la pospandemia tiene que ser un ámbito en donde, bueno, se genere un acuerdo, si se quiere, económico y social para pensar en términos expansivos y no de ajuste, el futuro y el crecimiento de la provincia. En su momento también desde esta banca se había ofrecido y se presentó en la Cámara un proyecto para la creación del Consejo COVID-19 para ir pensando en estos temas de salida de la crisis. ¿Qué implica o qué implica para nosotros este tema? Uno, realmente reforzar las partidas que hacen al crecimiento de la obra pública y en estas localidades donde están acotados la obra pública, en prácticamente la totalidad de la provincia. Otra cuestión, el proceso de la industrialización de los recursos que se extraen en Santa Cruz. Esto es importante, pensar en clave productiva. Otro es una cuestión que hemos estado, este año ha sido absolutamente, realmente complicada y penosa por los esfuerzos que se realizaron, que es exigir a las petroleras un plan agresivo de exploración y explotación de los recursos. Estamos a fin de año, después de haberse reunido, declarado la emergencia hidrocarburífera, haber tenido realmente, creo que la comisión de emergencia no terminó de realizar las funciones que tenía, fueron más ambiciosas, pero se acotó desde el Ejecutivo, creo que se acotaron estas funciones, y terminamos con la sesión pasada, unos diputados, el diputado Lorrieta, representante de los petroleros, solicitando la rescisión contractual de Sinopec. Esto vemos la gravedad de cómo no se ha enfrentado desde el Instituto de Energía la crisis que implicó el tema petrolero, hoy ya con precios estables en función del barril criollo, y que en estos últimos tiempos el Brent ha estado alrededor de los $48. Otra cuestión tiene que ver con la explotación y la exploración de las mineras que operan en nuestro territorio. Al margen creemos que en esto de la prórroga del unirse hay que conseguir otras condiciones frente a quienes que explotan nuestros recursos del suelo. Son recursos finitos y debemos tener la capacidad para ver o formas asociativas con aquellas empresas o a nivel nacional buscar otras herramientas que nos permitan hacernos de una renta que, bueno, que hoy no gozamos. De hecho, nosotros seguimos siendo, después de Capital Federal y Tierra del Fuego, la tercera provincia con el mayor Producto Bruto per cápita, pero bueno, esto no
no lo vemos en lo que son las condiciones de vida de los santacruceños. Otra cuestión, se requieren créditos para la reactivación de las pymes y los comercios de las localidades. ¿Qué va a pasar con esto? En el presupuesto no se dice nada, que con el plan del Santa Cruz protege la asistencia a los trabajadores y los comercios. Los efectos de la pandemia en la provincia van a ser cuando termine la asistencia al gobierno nacional. En este momento Santa Cruz llegó a cobrar 41.000 IFE. 41.000 santacruceños más no van a recibir el IFE si no se cambia la decisión de seguir abonándolo. Y con respecto a los ATP, se llegaron a pagar 20.392 por mes. Y esto afecta, bueno, sabemos lo que implica, lo decía la diputada Ricci, las actividades turísticas, por ejemplo, los ámbitos turísticos y otros ámbitos de producción. ¿Cómo se prevé en el presupuesto, cómo prevé la provincia cubrir en parte lo que el Estado va a dejar de recibir del Estado? Otra cuestión que hemos insistido durante todo este tiempo, ¿cuál va a ser el rol del banco en este momento tan sensible y de impacto sobre nuestra economía regional? Hoy seguimos, a pesar de tener el 49% del capital, como convidado de piedra de las decisiones de este banco. Y, si se quiere, haciéndonos los distraídos de los negocios y los negociados de las familias Kenasi, que ya he repetido incansablemente y lo voy a seguir repitiendo, fugaron más de 100 millones de dólares del país y mantienen un juicio contra la Argentina de más de 3.000 millones de dólares y no colaboran mínimamente con la recuperación de la provincia. De hecho, en el presupuesto no están expresados, en otros presupuestos sí, pero en este presupuesto no está expresado el aporte de los dividendos que debería realizar la institución bancaria en función de la calidad de socios del 49% que tenemos. En cuanto a los ingresos estimados para el 21, realmente no están discriminados como en presupuestos anteriores. Incluso el único ejecutado que se recibió en la Cámara para junio de este año sí estaba discriminado en cuanto a los detalles nacionales y provinciales, y se podía observar cuánto era de coparticipación federal, por FONAVI, por bienes personales, compensación de tarifas eléctricas, financiamiento educativo. Nada de eso dice este presupuesto, son todos montos globales de los cuales no se puede realizar absolutamente ningún análisis. Tampoco discrimina sobre las realidades de gas y petróleo. Lo que sí se discriminaba en presupuestos anteriores, obviamente, es herramientas útiles para contrastar con los niveles de producción, ¿no? Bueno, menos aún se informa sobre los cánones mineros, uso de agua pública, por sectores diferenciados, que ahora que estamos hablando del agua, entre otras omisiones. Otro tema que para mí es un tema esencial es que se subestiman los ingresos eventualmente, para que manejar, si se quiere, de manera discrecional, los mayores recursos vía ejecutivo y vía todas las funciones que le estamos dando al ministro de Economía para la asignación y ampliación de partidas. Bueno, subvaluando la inflación y el valor del dólar, como se hace en el presupuesto, esto es el resultado que vamos a obtener. Por otra parte, en cuanto a la asignación de recursos hechas por el Ejecutivo, nos encontramos, por ejemplo, que hay organismos que se financian. En estos días estuvimos hablando claramente de la Autoridad de Agua y del Consejo Agrario. Para este presupuesto, el Consejo Agrario Provincial tiene atribuido 313 millones de pesos, gran parte es de personal, con lo cual las otras facultades que tienen que ver con bosques, agua, fauna, reservas, prácticamente es muy poco lo que queda para poder actuar debidamente. Y bueno, lamentablemente creo que la solución no es desmantelarlo ni desguazarlo, sino reforzar las partidas. Por otro lado, veíamos y criticábamos, y esto no es una crítica de la oposición, sino que surge también de sectores del oficialismo, como los diputados, el diputado ligado al sector del petróleo, los diputados ligados a zona norte, las falencias del Instituto de Energía con
las cuestiones de los controles que tienen que realizar en los acueductos por la producción. Y el Instituto de Energía sí es premiado en cuanto a la cantidad de recursos y prácticamente realiza menos controles, si se quiere, que los que debería realizar el Consejo Agrario si tuviera los recursos suficientes. Yo digo, no está mal financiarlo, están mal los resultados obtenidos, ese es el tema. Estaría perfecto que se duplique como se duplicó prácticamente las partidas en el instituto, pero estaría perfecto que también se duplicaran las ganancias por multas o por recursos petroleros. Otra cuestión que no puedo dejar de saltarme y es preocupante para los ingresos provinciales es la firma del último pacto fiscal, que impide a la provincia seguir adelante con los reclamos ante la Corte Suprema por la derogación, por ejemplo, del Fondo Soja y de la deuda histórica del 15% detraídos a las provincias para destinarlos al ANSES. Sabemos que provincias que en su momento se animaron a plantear sus derechos ante la Corte, como Córdoba, San Luis y Santa Fe, han logrado hacerse de esta deuda histórica, ¿no? A cambio, ¿qué se permite? ¿Qué dice el Estado Nacional? Aumenten las alícuotas de ingresos brutos. En esta coyuntura vamos a aumentar las alícuotas de ingresos brutos. A las mineras les vamos a aumentar las alícuotas, que tienen un régimen de privilegio desde la época menemista y que jamás fue denunciado por la provincia. A los comercios, que con la excepción de las farmacias y los supermercados, tuvieron una caída drástica en lo que hace a su trabajo, y por no decir en algunos sectores, estoy pensando también en ámbitos turísticos, que la reducción de la facturación fue a cero. Pero bueno, nos queda el sector financiero y el juego. Esperemos estar discutiendo el próximo año o en las próximas sesiones los aumentos de las alícuotas para estos sectores privilegiados. Otro tema que no puedo dejar de mencionar es que esto es un presupuesto absolutamente centralista, porque no existe un mecanismo de coparticipación que distribuya adecuadamente los recursos de la provincia entre el gobierno provincial y los municipios. Dijimos que en cuanto a la coparticipación provincial se prevé en términos reales una caída aproximada de un 30%, ya que se ha presupuestado solo un 11% más que el presupuesto anterior. Inflación con inflación, esto es lo que va a caer. Esto lo que genera es menor autonomía y mayor dependencia del Estado provincial conforme los anticipos que se pueden otorgar a través de la ley que sanciona la Cámara, de la 3695, pero que implican un endeudamiento importante para los municipios. Y en esto, bueno, tomo algo de lo que decía la diputada propinante. Con respecto a, habló de 10.800 millones que se transfieren a los municipios, que representan aproximadamente el 11% de los ingresos que percibe de la coparticipación federal de impuestos. El Estado provincial se queda con el 89% de los ingresos provinciales y los municipios perciben solo el 11%. Y en esta Cámara todavía no estamos discutiendo la ley de coparticipación. Esto realmente, bueno, nosotros, la ley número 2, 2020, de esta Cámara fue una ley que presenté de autoría nuestra, en el sentido que se empezara a discutir en serio la ley de coparticipación. Y sé que hay diputados de diversos municipios que tienen la misma inquietud, porque los he escuchado en función de los límites que tiene el crecimiento, pues ya digo, con un Estado provincial de bolsillos gordos y estados municipales de bolsillos muy flacos. Y esto tiene que ver también con una cuestión que es una manda constitucional, que es la autonomía de los municipios, que está en la Constitución Nacional reformada, está en la Constitución Provincial reformada, pero nada hacemos en estos tiempos para hacer efectivos estos derechos. Otra vez, en esto textualmente en el artículo 29 del presupuesto se indica de las operaciones de crédito público donde se faculta al Poder Ejecutivo a concretar operaciones en el marco de la Ley 3479 y su modificatoria 3695 a fin de asegurar el financiamiento de partidas de gastos y cumplimiento de los servicios de deuda. Nuevamente, seguimos autorizando a endeudarnos sin monto
y en su caso la Cámara también renuncia a su función constitucional de autorizar cada endeudamiento. También caemos en el presupuesto en esta cuestión. Bueno, otro tema. Hace muy poco tiempo, a partir de un proyecto de la diputada Rocío García, nosotros realizamos un beneplácito que hizo esta Cámara sobre el presupuesto nacional por ser un presupuesto con perspectiva de género. En el presupuesto 2021, un presupuesto que era transversal a todas las áreas de gobierno y en los 3 poderes del Estado. En la provincia, una cuestión tan esencial como esto, en leyes específicas como la 3201 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, las asignaciones que se presentan es el 20% de las multas que hoy realiza el Ministerio de Trabajo y que debería estar presupuestado y que hoy no está en el presupuesto. Y tan grave como lo anunciado también es que en el 2021 tampoco se determinó la partida específica que señala la 3062 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que prevé textualmente en su artículo 47 crear el Fondo Provincial para la Niñez y la Adolescencia. Y dice el texto de la ley: creas el Fondo Provincial para la Niñez y la Adolescencia, el que estará integrado por A, los recursos asignados anualmente por el presupuesto provincial. Si buscan en todas las planillas, entre los recursos por los consignados en el presupuesto, lo destinado al fondo es 0, nada. No figura en este presupuesto el monto destinado tampoco, en otro caso de asignaciones específicas, la ley 1722 que tiene que ver con becas. En definitiva, y para terminar, este es un presupuesto que lo formal para nosotros tiene un exceso de facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Esto lo hemos visto en este presupuesto y en presupuestos anteriores. ¿Y esto qué implica? Es una metodología que va a invalidar el objeto del presupuesto, que es el control de los representantes del pueblo de los gastos que realiza el Poder Ejecutivo, porque tampoco de los años anteriores tenemos los ejecutados o el resultado total del ejercicio. En definitiva, es un presupuesto que no contiene instrumento alguno que nos direccione a la salida de la crisis en que estamos viviendo y que mínimamente invite a construir entre todos una provincia con un horizonte productivo y con justicia social. Nada más, señor presidente.